Tremendo golazo que mete el presidente de la República, Gustavo Petro, en el fútbol de Colombia. Las diferentes organizaciones han estado permeadas por corruptos politiqueros del país y por primera vez un presidente de izquierda llega a darle los derechos suficientes a los futbolistas en el país. Para que entendamos un poco esta grandiosa noticia, nos vamos con el programa La Titular de Alejandro Pino Calat, uno de los periodistas deportivos más críticos y fuertes y con voz propia en el país, para que vean lo importantísimo que ha hecho Petro con ellos. ¿O me van a cortar el internet otra vez? No, hablemos de la SIC, porque la Superintendencia de Industria y Comercio, recuerden que desde hace un par de años tenía una investigación a 17 clubes, a la DIMAYOR y a una lista larguísima de dirigentes por cartelización laboral. ¿Qué quiere decir eso? Por los vetos a los futbolistas. Reunieron pruebas, uno mira eso, Germán, y es para morirse de la risa las pruebas recogidas por la SIC, porque hay conversaciones absolutamente deliciosas. Una de mis favoritas es la declaración de José Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas, que admite que vetaron a un futbolista porque había sido grosero con su hermana, y él va a proteger a su hermana. Y entonces nosotros que venimos de una familia disfuncional tenemos que proteger. Me parece buenísimo y es un... Miren eso, señores. O sea, los dueños de los clubes en Colombia, como la mayoría son privados, hacen lo que se les venga en gana a nivel laboral con sus trabajadores, en este caso ya sean directivos, futbolistas y demás. Y miren lo que hace la SIC de Cielo Rusín, que primero peinando a toda la gente de la W Radio y reivindicando derechos a muchos de estos jóvenes que vienen de la pobreza extrema y que encuentran en el fútbol una manera de salir adelante. Incluso la mayoría de ellos se vuelven uribistas. Con esto Petro cachetea, le tapa la jeta a Faustino Asprilla, incluso a James Rodríguez, que han hecho alianzas con Álvaro Uribe Vélez. Y viene Petro y reivindica derechos que históricamente han perdido toda esta gente porque son trabajadores, pero en este caso del fútbol. ¿Y quién lo hace? Un presidente de izquierda. Vean esto tan impresionante, señores. Equipos de fútbol. Muy buenos días, Julio. Un especial saludo a toda la audiencia, con muchísimo gusto. Solo antes un pequeño paréntesis, Julio, porque nos estaba escuchando. Recordar que la CRC es un organismo independiente del gobierno, recordar que hasta presente el presidente ni siquiera ha podido nombrar a su delegado, y recordar también que pues el presidente puede autónomamente acudir a los medios públicos a la hora que quiera dirigirse al país. Una mordaza que le han puesto al presidente, que paradójicamente en tiempos de Duque teníamos un presidente que yo no sé qué tan urgentemente hablaba a los colombianos cotidianamente todos los días, y ahí sí no hubo ningún tipo de restricción. Ahora, para entrar a hablar de lo que me corresponde en cuanto a la sanción que acabamos de imponer por aproximadamente 8.000 millones de pesos a 5 clubes deportivos y también a la DIMAYOR, se trató de una sanción tendiente a castigar la violación a las leyes de la libre competencia en este mercado que también concierne el fútbol. Digamos, ahí también hay un mercado laboral. Hay antecedentes, digamos, en derecho comparado de ese tipo de sanciones. Allí lo que se trató de esas conductas que no solamente son de inquietud para las autoridades de trabajo, por lo que implicó la eventual violación de condiciones laborales para estos futbolistas. Nosotros lo que estamos sancionando es todas esas medidas y acuerdos tendientes a desincentivar la movilidad de los jugadores entre los diferentes clubes mediante algunos patrones de conducta que nosotros hemos comentado a grandes rasgos en el comunicado de prensa, y que lo que hacían era impedir que estos jugadores pudieran cambiar de un equipo a otro, y esto incluso violando las leyes que existen, el estatuto que existe para estos jugadores, que les permite en algunas circunstancias contractuales 6 meses, por ejemplo, antes del vencimiento de los contratos, cuando se dan incumplimientos en el pago de sus salarios, por ejemplo, como fue alguno de esos casos que allí tenemos referenciados,
se les permite precisamente poder hacer esta movilidad. Y haciendo una especie de lo que ellos denominaban pacto de caballeros, un pacto, un acuerdo de solidaridad como agremiaciones, compartían información confidencial muy específica de las condiciones laborales de estos jugadores, y lo que se decía es como se establecía como una especie de veto para que ellos no pudieran trasladarse de un club a otro. Superintendente, si bien... O sea, en pocas palabras, hacían lo que se les venga en gana. En el fútbol hay una ley que si a los jugadores no se les paga, ellos pueden salir a otro club. Y miren, o sea, los tienen en los clubes y ni siquiera les paguen, y permitían y hacían que el jugador estuviera en el club y no lo dejaban ni siquiera salir. ¿Qué es lo que pasa? Multan a estos clubes, les quitan la platica por tramposos. ¿Quién lo hace? El gobierno de Petro. Fueron 5 equipos los que ustedes multaron, que pues son equipos no muy grandes: Boyacá Chico, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado y Atlético Nacional. En esa resolución ustedes hacen pues todo un expediente de 17 equipos que estaban investigando, pero ellos no pudieron multarlos por un tema de caducidad. Es decir, si ustedes de pronto hubieran acelerado estas investigaciones y hubieran tomado esta decisión antes, no serían 5 los investigados, sino 17 que cometieron esta conducta contra la competencia de los jugadores. Vale, Luisa, varias precisiones. Esta investigación abarcó 16 equipos, 20 personas naturales. En materia de libre competencia también aplican unos términos, así como en derecho penal, en otro tipo de procedimientos. Aquí son de 5 años. Es importante resaltar que cuando nosotros llegamos, yo llegué en febrero del 2024, ya habían transcurrido unos años de el inicio de esta conducta. En una línea de tiempo, esta apertura se realiza en el 2021. En el julio del 22 se da una aceptación inicial de garantías que son revocadas en el 2023, en agosto del 2023, cuando yo no había llegado a la superintendencia, por unas razones allí esbozadas, como que no cumplían con su objeto de restablecimiento, como que quien las otorgaba o quien asumía las obligaciones era la federación, que no era uno de los agentes infractores, etcétera. Nosotros, al llegar, lo que hicimos a partir de febrero fue activar esta investigación, avanzar, digamos, a pesar del tiempo que ya nos estaba corriendo, que pues no era a nosotros atribuible, para de una manera muy rigurosa recuperar el elemento probatorio, el material probatorio suficiente para poder entrar a tomar una decisión de fondo. Evidentemente, independientemente que hicimos lo posible, es decir, en términos de 5 meses, analizamos todo el material probatorio a 35 personas investigadas y a 16 clubes, pues tampoco podíamos desconocer, digamos, ya lo que son las leyes que nos corresponden en cuanto a los términos allí de caducidad, y en efecto se nos quedaron estos equipos por fuera, independientemente que también hubieran participado en estas conductas. Son 7 equipos en totales a los cuales les caducó, porque las conductas fueron cometidas antes del 21 y ya nosotros no habríamos tenido la capacidad o la competencia para poderlo sancionar. Sí, señora superintendente, permítame sacarla de ese tema para profundizar un poco lo que planteó usted al comienzo de su intervención aquí en la W, a propósito de lo que ha pasado con la CRC y las alocuciones presidenciales. Dado lo que usted advierte y dice, ¿eso implica que va a dar apertura a alguna clase de investigación administrativa o de sanciones contra la CRC? Tremendo, señores. Tremendo. Ojo, por primera vez, un presidente, señores, de izquierda, al que dicen que odia tanto al pueblo colombiano, al que dicen que odia tanto a la clase trabajadora, les impone sanciones a estos que se creen sus dueños y pretenden tener al pueblo colombiano totalmente esclavizado. Los mismos periodistas deportivos reconocen el buen trabajo, porque por primera vez llega un presidente y les pone el tate quieto. ¿Quién es? Pues, señores, presidente de la República, Gustavo Petro. ¡Ay! Háganme el bendito favor. Vean esto. Un gran discurso, pero pues vetó a un futbolista por eso. Y si usted mira, Águilas Doradas no está en la lista de los sancionados.
Ya veíamos la explicación porque esta investigación, pues en pocas palabras, caducó. Pero, de todas maneras, la SIC interrogó muchísimo a la presidenta de Águilas. Vamos a poner 4 pantallazos de esas 194 hojas. Aquí ellos empiezan a hablar de toda la investigación que hizo la SIC. Miren, es un video de más de 25 minutos de lo que hablan ellos. Y lo tremendo de esto, porque por fin se empieza a dar las garantías suficientes, en este caso, a los trabajadores del fútbol en Colombia. Y para cerrar, veamos cómo Cielo Rusinque también pone su tate quieto a la W Radio de Julio Sánchez Cristo. Sí, por favor, Julio, no tenemos nada que ver, eso no implica la libre competencia, es una expresión que hago como ciudadana, incluso como funcionaria de este gobierno y en aras de la buena información para los ciudadanos, que yo creo que es un deber constitucional que tenemos todos. No veo yo ahí en qué medida un organismo autónomo, independientemente de que esté de acuerdo o no con las eventuales decisiones que tome, eso afecte la libre competencia. Yo me limito a sancionar, investigar, a inspeccionar todo lo que refiere al mercado, en este caso las reglas de la libre competencia o las diferentes delegaduras que corresponden a la superintendencia. Ahora bien, vea usted que tenemos justamente hoy una reunión con la CRC. Nosotros tenemos muchos temas en común con el ministerio, con todo lo que corresponde a este mercado de las telecomunicaciones. Tenemos una comunicación normal entre autoridades, pero aquí lo que también es llamativo, y ahora que usted vuelve a tocar el tema, es que se refiere que esa comunicación que resultó ser tan escandalosa, donde la CRC de alguna manera vigilaba los contenidos, los comités editoriales a la hora de sacar una noticia, etcétera, el presidente no estuvo de acuerdo. No, se insinuó que había sido una orientación del presidente del gobierno. Por favor, la CRC, eso se desconoce cómo está compuesta, cómo están esas personas, cómo llegaron ahí los que componen esa CRC. El único delegado que tendría el gobierno, que tiene el presidente en esa comisión, todavía no ha sido aceptado. No tenemos ningún tipo de incidencia. ¿La señora ministra no tiene puesto en la CRC? La señora ministra, entiendo que sí hay unos delegados, pero no hay ningún tipo de incidencia, es decir, no se les da orientación, no se tienen mayorías, no se toman decisiones por parte del gobierno nacional en la CRC. Sí, pero recuerde usted que el que comenzó con este debate fue el propio presidente, porque el presidente fue el que dijo, si a mí me censuran, lo censuramos a ustedes. Pegue, Cielo. Eso lo escribió él, claramente. ¿Y Míreme, qué fue lo que hizo la CRC? No vi ese comentario de que lo censuramos a ustedes, no sé. Sí. No. Dos líneas. Hasta el día de hoy, a pesar de todas esas campañas de desinformación que cotidiana y sistemáticamente se siguen haciendo desde muchos medios de comunicación, ahí están ustedes con los micrófonos y todos abiertos, diciendo, desinformando como eso, que es que mandamos en la CRC, lo cual es absolutamente falso. Solamente es mirar cómo está compuesta la CRC. Durísimo. Yoreli, ¿cómo está compuesta la CRC? Le tengo la estructura de la CRC, Julio. Mire, está en cabeza la ministra de las TIC, Karina Murcia. También hace parte de ella la viceministra de Conectividad, Gloria Patricia Perdomo. Y a partir de allí ya están el resto de comisionados, a quien mencionábamos más temprano, a la señora Claudia Jimena Bustamante, la señora Lina María Duque, el señor Felipe Augusto Díaz, la señora Zulia Vargas Mesa, está el señor Sadí Contreras, que también lo mencionábamos más temprano, el señor Mauricio Vera y la señora Andrea Beatriz Eugenia Muñoz. Miren eso. ¿Perdón, comisionados? Sí, señora, esa es la estructura que aparece en la página web. Claro, lo está diciendo, es de acuerdo. ¿Son cuántos comisionados? Son 6 comisionados, sí. Son 5 comisionados. Hay uno, son 5 comisionados. No, son 6, en principio debería haber otro del gobierno y es el único que no está, porque no se ha podido nombrar. Estamos hablando de la mayoría que no es del gobierno, que son personas que son de diferentes maneras, son delegadas y ahí no tienen ninguna incidencia. Superintendente, son 5 comisionados porque tiene que ser una cifra impar. Son 3 independientes que son elegidos por concurso.
Bueno, usted hace un momento dijo 6, superintendente. No, pero los que ustedes estaban nombrando, sí. No, sí, pero tiene escúcheme, razón Juan Pablo, son perdóneme, 5 comisionados. Perdóneme, Yoreli. Yo Son pondré a la 5 señora comisionados. Zulia, Escúcheme, sí, que ella coordinadora. es la Sí, directora. sí. Perdóneme, superintendente. Son 5 comisionados porque tiene que ser una cifra impar. Sí, sí. Son 3 que son elegidos por concurso. Uno que es nombrado directamente por el presidente y otro que es el ministro de las TIC, que hasta donde yo sé es nombrado por el presidente. No, creo que está mal, con mucho gusto lo podemos aclarar, no lo que de esa entrevista, pero lo que sí sé es que son más y son en su mayoría. De hecho, solamente hay un delegado, hay un solo delegado del presidente que no ha sido nombrado, que no ha sido aceptada la hoja de vida. Superintendente, pero es la estructura que aparece en la página web de la CRC. Es que lo que pasa, señora superintendente, pero es que eso no contradice lo que estoy diciendo, es que hay un solo delegado del presidente que se ha propuesto y no ha sido aceptada la nominación. El único delegado que tiene el presidente dentro de esos comisionados no integra hoy la CRC. La señora que firmó la polémica carta a los canales, Yoreli, ¿quién es? ¿Qué cargo tiene? Una señora que viene hace muchísimos años ahí en la CRC. Sí, la señora se llama Zoila Vargas Mesa. Zoila. Sí, señor. Sí. Es la coordinadora ejecutiva, que estaba contándola como comisionada, corrijo, no es comisionada, es la coordinadora ejecutiva de la CRC. Ella, Julio, lleva muchos años, si memoria no me falla, la buscamos hace poco con Marcela. Años, sí, lleva muchísimos años en la CRC, estuvo antes en Ecopetrol, estuvo también en el Tribunal Superior en el Alto Tribunal de Cundinamarca y luego pasa a la CRC. Ella es de Sogamoso, Boyacá, es abogada, tiene una especialización y lleva muchísimos años, como le digo, ahí en la CRC. No, ahí hay gente de primera. Hay gente muy preparada. Y para que no haya espacio para... Y gente que viene desde mucho antes de ese gobierno, que no es de ese proyecto político, que no es gente que le reciba órdenes al presidente, ni mucho menos gente que es independiente del gobierno. Tome. Y de para todas que formas, digan ahora que nosotros estamos orientando al señor presidente a la CRC para que haga, disponga, emita. Ustedes mismos lo han dicho, ahí acaba de sacar un comunicado ayer desautorizando la posible locución del presidente, considerando que no era urgente ni cumplía los requisitos expuestos por el Consejo de Estado. Y ustedes dicen como una manera de corregir la embarrada que habían hecho al acatar la orden del presidente de censurar los medios, lo cual es totalmente falso. Wow, tome, ahí está. Tremenda acabada de Cielo Rusinque a Julio Sánchez Cristo. Como ven, un presidente con altura, ayudando a los futbolistas, obviamente. Hay unos que se enriquecen muchísimo, que salen al exterior y que ganan millones de dólares. Pero hay otros muy normales, con sueldos incluso de un salario mínimo, de 2, de 3, 4 salarios mínimos en el país. Y Petro sigue trabajando para recuperar todos esos derechos que el uribismo les quitó. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.